ya hay más gente aquí, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Se nota, desde arriba se nota. Muy bien, buenos días a todos. Y a los que estáis en casa también, a ver si pronto nos podemos ver todos. Vivimos en una sociedad hiperconectada. Hoy en día, si no estás conectado, parece que vives aislado del resto de la sociedad. Conectado con el móvil, el WhatsApp, las redes sociales, conectado incluso teletrabajando. Ya no solo tenemos nosotros que estar conectados, no sé si lo habéis visto, pero hasta existen neveras conectadas, que te avisan si se te va a caducar algo o que te hacen la compra si se te acaba la leche. Y si todos estamos conectados con todo, la siguiente pregunta es, ¿estamos conectados con Dios? ¿Y cómo nos conectamos con Dios? Esta es una pregunta real. ¿Cómo nos conectamos con Dios? ¿Alguien me sabe decir? Orando, efectivamente. La oración. La oración nos permite conectarnos con Dios, hablar con Él. Y esto es como el wifi, el 5G. Nuestra conexión con Dios es de alta velocidad, de fibra óptica, o a veces nos cuesta un poco pillar cobertura. No sé cómo lo veis cada uno. ¿Oramos en la medida que debemos hacerlo? ¿Y oramos de la forma que debemos hacerlo? Os voy a mostrar un ejemplo de oración, a ver qué os parece. Si podéis poner el vídeo. Ojo mío. Calla, estoy rezando. No se oye. Estoy rezando. Sí. Señor, los dioses han sido buenos conmigo, te lo agradezco. Creo que por primera vez en mi vida todo es absolutamente perfecto tal y como está. Vamos a hacer un trato. Si lo dejas todo tal y como está, no te pediré nada más. Y ahora, si estás de acuerdo, por favor, no me hagas ninguna señal. De acuerdo, entonces. En agradecimiento te he traído esta leche con estas galletitas. Si quieres que me las coma por ti, no me hagas ninguna señal. Que así sea. No sé qué os parece, pero creo que es difícil en tan poco tiempo decir tantas barbaridades. Un ejemplo perfecto de cómo no hay que orar, ¿verdad? No hay por dónde coger esta oración. Pero bueno, quizás Homer Simpson tampoco es el mejor ejemplo que podemos tener. Y en el fondo, pues al final son dibujos y es una sátira, ¿no? El pueblo de Dios suele tener dos problemas fundamentales con la oración. En primer lugar, que oramos poco. Y en segundo lugar, que muchas veces oramos mal. Nos sirve este ejemplo, pero vamos a ir a la Biblia porque quizás hay ejemplos mejores que tenemos ahí. Si os acordáis, Jesús mismo nos dio un ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano, orando los dos en el templo. Y vemos al fariseo, teóricamente respetado en la comunidad por su conocimiento, por su aparentemente vida ejemplar. ¿Y cómo era su oración? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el 10% de todo lo que gano. ¿Y qué nos dice Jesús de esta oración? Que es un ejemplo de actitud incorrecta a la hora de acercarse a Dios en oración, ¿verdad? En apariencia era una persona respetada, espiritual, pero acercándose a Dios de forma incorrecta. Y Jesús oraba mucho, de hecho. Mucha gente le seguía, tenía siempre a sus discípulos alrededor, pero siempre encontraba un momento para apartarse y orar. Quizás al amanecer, a última hora de la tarde, en medio de la noche, y fuese donde fuese, buscaba un lugar apartado y oraba. Y si Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, necesitaba hablar con su Padre, ¿cuánto más nosotros, verdad? Él sabía perfectamente lo que el Padre quería, conocía perfectamente el plan, pero necesitaba pasar tiempo con Él, necesitaba expresarse,
necesitaba consuelo y fortaleza para las difíciles circunstancias que iba a tener que pasar. Pero si Jesús necesitaba orar, pues cuánto más nosotros. Y como veíamos en los ejemplos de antes, nosotros podemos orar mucho en ocasiones, pero también muy mal. Por eso tenemos que aprender también a orar correctamente. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero la única petición de enseñanza que los discípulos le hicieron a Jesús, le hicieron muchas peticiones, pero sobre enseñanza, de que les enseñase a hacer algo, la única petición que vemos en los evangelios es que les enseñase a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Jesús les da un ejemplo de una oración, podríamos decir, perfecta. Una oración en la que cada frase tiene un sentido y un porqué, y podemos extraer de esa oración los principios que nos llevan a comunicarnos con Dios sobre prácticamente cualquier cosa. Desde el agradecimiento a la intercesión, desde el perdón a la actitud correcta que tiene que tener un hijo de Dios, un cristiano, desde la exaltación al Padre hasta las necesidades cotidianas del día a día. Y una oración que condensa tanto y en solo 20 segundos. Después de leerla, a ver quién dice que no tiene tiempo para orar, ¿verdad? Obviamente estamos hablando del Padre Nuestro. Y como decía Rubén, hoy comenzamos una serie que nos va a guiar a través de esta sencilla oración. La serie se titula Enséñanos a orar. Y al igual que los discípulos, estoy seguro que podemos aprender mucho a través del Padre Nuestro. Principios que nos sean útiles en nuestro día a día para hablar con nuestro Dios de una forma mucho más cercana, más sincera y más efectiva. Y hemos visto en Lucas que es uno de los discípulos el que le pide a Jesús que le enseñe a orar correctamente, que les enseñe a orar correctamente. Pero encontramos también esta oración en Mateo, y allí Jesús les deja algunos consejos prácticos que les da antes de entrar a la oración en sí mismo, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Mateo capítulo 6, Mateo 6, los versículos del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8, dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En estos versículos podemos ver 3 consejos que podemos aplicar antes incluso de empezar a orar, para acercarnos a la oración de forma correcta. Así que vamos a ver estos 3 consejos en esta mañana. En primer lugar, vemos la importancia de la actitud con la que venimos a orar. ¿Cuál es la actitud con la que nos acercamos a la oración? Nos acercamos delante del Padre. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Alguien hipócrita engaña, interpreta un papel, pero algo que no es real. Y lo que Jesús está diciendo es que las personas que oraban con esta actitud en público decían buenas palabras, pero realmente su actitud no era la de conectar con Dios, sino la de que otros les escuchasen y les admirasen por aquello que estaban diciendo. Estaban pensando más en la audiencia que en Dios mismo. No se estaban comunicando con Dios, aunque aparentemente lo estaban haciendo. Estaban actuando para su audiencia, representando el papel que querían representar y buscaban el elogio o la admiración de los demás. Así que no estaban acudiendo a Dios con la actitud correcta. Y Jesús les dice que eso es todo lo que van a conseguir. No van a generar una comunión con el Padre
no van a recibir consuelo del Padre, no van a recibir su comprensión, actúan para la audiencia y lo que reciban vendrá de parte de ella. Hoy en día es poco probable que nos suceda exactamente esto. Probablemente si salimos a la calle a orar a viva voz, obtendremos algo bastante diferente de lo que ellos obtenían allí. Como mucho podríamos pensar en algo similar realizando una oración pública en la iglesia, delante de los hermanos, donde más respeto obtendríamos probablemente que fuera. Pero aún más allá de quién nos escuche, lo que sí está en el trasfondo es la actitud con la que nosotros nos acercamos al Padre. Porque sin duda podemos venir con buenas palabras, pero una actitud incorrecta. Podemos venir con nuestras máscaras, tapando la realidad de nuestras vidas, pretendiendo ser algo que no somos y olvidándonos que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. No hay nada que podamos esconder. No hay nada de nuestras vidas que Él no sepa, no conozca. Por lo que intentar acercarnos delante de nuestro Padre, tapando nuestros errores, escondiendo nuestra realidad, no tendría ningún sentido. Si pretendemos presentarnos delante de Dios con una careta, con una fachada, que oculte la verdad de lo que somos, lo único que vamos a conseguir es justo lo que pretendemos: crear una imagen falsa de nosotros mismos con la que nos vamos a quedar tranquilos. En segundo lugar, vemos también la importancia de tener una conexión íntima con Dios. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si os fijáis, como decía al principio, hablo aquí de conexión, precisamente por el contexto en el que vivimos, de ese mundo hiperconectado que os mencionaba antes. Pero esta hiperconexión en la sociedad en la que vivimos, que nos lleva a estar siempre conectados, en realidad es un sistema anti-oración. Todo lo que nos rodea está hecho para que no nos conectemos con Dios, sino con cualquier otra cosa. Estamos bombardeados de información por todas partes y en todo momento. Puedo estar absolutamente solo en mi habitación con la puerta cerrada y aún así tengo el teléfono, las redes sociales, el WhatsApp, y por si acaso no me entero de la información, me llegan las notificaciones al reloj, no vaya a ser que tenga el móvil silenciado. Así que recibimos información por todas partes y constantemente. Y cuidado, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, que todo esto sea malo, solo que hay que saber usarlo. Qué bueno es poder estar aquí, los que estamos presentes, pero también estar ahí los que estáis en vuestras casas, y estamos conectados y estamos juntos escuchando lo mismo y compartiendo este tiempo, aún en la distancia. Qué bueno ha sido, a pesar de las limitaciones de viajar, que mi familia o la familia de Alba haya podido conocer a Teo a través de una videollamada. Todavía no le conocen en persona, pero ya la han visto su primera sonrisa. Eso hace muchos años no habría sido posible, ¿verdad? Hay cosas buenas, pero tenemos que saber usarlas correctamente. Escoger la información adecuada y en el momento adecuado. Por lo que para poder conectar con Dios, primero hay que saber desconectar de aquello que nos rodea. Jesús, ¿qué hacía? Se iba al desierto, se iba a un monte y aunque fuese de madrugada, encontraba el momento. Había mucha necesidad en el mundo, mucha gente por sanar, mucho que enseñar a sus discípulos, pero también necesitaba desconectar del mundo para encontrarse y concentrarse solamente en hablar con su Padre. ¿Y cuántas veces nos pasa, a mí me pasa, no sé a vosotros, que me pongo a orar y me viene, tengo que escribir a fulanito? Se me ha olvidado tender la ropa, Alba me ha pedido que la tienda y no lo he hecho. Y tengo que ponerme a hacer la comida, que ya es la hora, o tengo que enviarle no sé qué documento a mi jefe, y muchas otras cosas que seguro que son importantes, no digo que no. Pero viviendo una sociedad con un ritmo frenético, es normal que cuando hacemos una pausa y paramos todo, nuestro cuerpo para, pero a veces a nuestra mente le cuesta un poquito más, ¿verdad? Si te pasa esto como a mí, lo más probable es que nos acabemos despistando de la oración que estamos realizando, de nuestra conversación con el Señor.
Pero podemos hacer otra cosa. Todas estas preocupaciones que tenemos en nuestra mente, ¿qué hacemos con ellas? Preséntaselas al Señor. Pueden parecer cosas pequeñas, insignificantes, pero al Señor también le importa lo pequeño. Tenemos un Dios grande, un Dios que hace grandes obras, pero también tenemos un Dios detallista, que cuida de cada pequeño detalle y le importan las cosas pequeñas. En el versículo 8 nos lo recuerda: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros se las pidáis. Pero aun conociéndolo, quiere que vengamos a Él y que se las compartamos, que se las presentemos en la intimidad, con esa cercanía que solo un padre puede tener con su hijo. Podría decirnos: no hace falta que me vengas a contar tus problemas, porque ya los conozco. Sé qué problemas tienes, sé qué necesidades tienes, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero no es así. Disfruta con ese tiempo de intimidad en el que estamos a solas y hablamos con Él. Le abrimos nuestro corazón, aún las pequeñas cosas que para el mundo pueden ser insignificantes, pero que a nosotros nos cargan o nos preocupan o nos llenan nuestro tiempo. Cuando hay una guerra, ¿sabéis qué es lo primero que se hace para intentar vencer al enemigo? Al contrario, cortar las comunicaciones. Si consigues cortar las comunicaciones del enemigo, tienes mucho terreno ganado para la victoria. ¿Y cuál es una de esas primeras cosas que se resiente en nuestra vida espiritual cuando estamos pasando por alguna dificultad? La oración. Porque el enemigo no es tonto y sabe dónde atacar. Y en medio de todo el ruido que nos rodea, tenemos que aprender a parar, a aislarnos de todo y a hablar con nuestro Padre. No rompamos esa conexión, porque estaremos perdiendo la batalla. No dejemos que las cargas de la vida nos desvíen o que el ritmo que llevamos nos aleje de pasar tiempo con nuestro Padre. Por cierto, antes de pasar al siguiente punto, un detalle más sobre este versículo. En algunas versiones, y seguramente vosotros lo habréis leído, aparece un añadido al final que dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y este en público es un añadido que no aparecía en los primeros manuscritos. Decía: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios tiene muchísimas formas de recompensar a sus hijos. Vemos, por ejemplo, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Recompensas mucho más grandes que un simple reconocimiento público. Recompensas eternas. No empequeñezcamos los regalos y los dones que Dios nos da, porque hay cosas mucho más grandes, mucho más maravillosas que simplemente el reconocimiento público. Y pasamos al punto número 3. En tercer lugar, vemos la importancia del contenido en sí mismo de la oración. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es muy fácil caer en esto, fácil en el adorno de las palabras, fácil en la vana repetición. Y cuando pensamos en repeticiones, no sé a vosotros, a mí enseguida me viene el típico rezo, ¿no? Repite 3 Padres Nuestros y 10 Ave Marías y cumples con aquello que tienes que hacer. Corro el riesgo, personalmente, de decir: bueno, pues entonces esto no se refiere a mí, porque yo no hago esto, nosotros no hacemos esto, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos encontramos orando por los alimentos y decimos exactamente lo mismo cada día que oramos por los alimentos? Tenemos nuestra oración tipo por los alimentos, nuestra oración tipo por cuando vamos a la cama a dormir, y como estemos despistados, a veces es fácil encontrarnos acostados en la cama dando gracias por los alimentos que vamos a tomar. No sé si os ha pasado alguna vez, pero no sería raro. Oración en automático, lo llaman algunos. Y estas oraciones pueden tener palabras muy profundas, grandes palabras que no significan nada, porque no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Estoy realizando una oración de gratitud por los alimentos y realmente me siento agradecido a Dios por aquello que me ha dado.
¿Soy consciente de que lo que me estoy comiendo es gracias a su gracia, a su voluntad? Que la vida que tengo es gracias a que Él me la ha dado. Que todo lo que tengo es gracias a su misericordia, a su bondad, a su amor. Y muchas veces lo decimos con la inercia de que estamos acostumbrados a hacerlo. Palabrería, lo llama Jesús en este versículo. Estamos hablando con el Dios creador de cielos y tierra, omnipotente, omnisciente, que conoce todo lo que decimos y lo que pensamos antes de hacerlo. Y nos acercamos a hablar con Él de memoria y de carrerilla. No son nuestras grandes palabras las que nos acercan al Padre. La Biblia nos dice que aunque no sabemos orar como debiéramos, es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. No son mis grandes palabras. Así que no os preocupéis, no nos preocupemos por si nuestra oración va a sonar más profunda, más espiritual. Incluso me atrevería a decir que no nos preocupemos si nuestra oración está expresando la doctrina más perfecta y correcta. Y esto lo digo yo, no los ancianos. Igual luego me tienen que decir, ven aquí que te vamos a explicar las cosas bien, como Priscila y Aquila con Apolos. Pero a veces parece que tenemos más miedo de meter la pata y decir algo que no es 100% correcto y exacto, que el propio hecho de venir tranquilos y en confianza a hablar de corazón con nuestro Padre. Y seguramente cuando hablamos con Él, meteremos la pata un montón de veces y diremos cosas que no son correctas. O enfocaremos mal las cosas, estoy seguro. Pero gracias a Dios que por el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y gracias a Dios también porque pone en nuestro camino a personas que nos van ayudando a mejorar nuestro conocimiento y nuestra comprensión de lo que la palabra de Dios dice. Así que acerquémonos al Padre tranquilos, en confianza, y abramos nuestro corazón. En conclusión, ¿qué podemos aprender en esta mañana de la oración? Pues que es una gran herramienta que Dios nos ha dado para estar en conexión constante con Él, pero que es importante que aprendamos a utilizarla de la forma correcta. Y esto no quiere decir que aprendamos a decir grandes palabras que maravillen a los que escuchan. Más bien, estos 3 principios básicos que nos ayudan antes incluso de empezar a orar. La actitud de nuestro corazón con la que nos acercamos para hablar con Dios. La desconexión del mundo y de aquello que nos rodea para poder conectarnos con Dios en intimidad, con nuestro Padre. Y en tercer lugar, la importancia del contenido de la oración, sincera, transparente, consciente, más que grandilocuente. Qué importante es orar y qué importante es hacerlo bien. Y seguro que Dios nos va a hablar mucho en estas próximas semanas con el recorrido que vamos a ver a través del Padre Nuestro. Así que en unas semanas estoy seguro que no solo oraremos mejor, sino que disfrutaremos mucho más de ese tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Desconectar para conectar con Dios. No existe mejor conexión.